El miedo te dice que puede haber un peligro, pero no te asegura que ese peligro exista. Y es donde nosotros lo gestionamos mal. Cada vez que tenemos miedo, creemos que eso va a suceder y no es así. Esa amenaza es la que el miedo te dice, ojo, para y piensa. Ahora, ¿quién le dice al miedo lo que vas a hacer? Tú. Él avisa y tú decides. Y aquí es donde entra cómo lo podemos gestionar, ¿no? Bienvenido o bienvenida al podcast Adolescencia y Familia. Soy Sonia, psicopedagoga y educadora social con 15 años de experiencia a la espalda trabajando con adolescentes y sus familias. Si como padre o madre sientes que a veces te faltan herramientas educativas, si te sientes desbordado o desbordada y te preguntas cómo puedes ayudar a tus hijos a gestionar mejor sus emociones, este quizá pueda ser tu lugar. En el podcast hablaremos de educación, de valores, de emociones, de cambios, de crisis y sobre todo de soluciones. Aprenderemos las mejores estrategias de comunicación, de resolución de conflictos y de gestión emocional para que tu hogar, tu familia vuelva de nuevo a la calma. Si te interesa, quédate porque empezamos. Bienvenido, bienvenida al podcast Educar Viaje de Vida. Hoy tenemos una invitada muy especial. Ella es Elena García Donoso. Entre sus muchas vivencias, destacar que ha viajado a más de 30 países aprendiendo de todos y cada uno de ellos. Ha trabajado y trabaja también en grandes multinacionales, pero la faceta que sin duda más me gusta de ella es que es especialista en la gestión del miedo. Su misión: ayudar a las mujeres a superar sus miedos atreviéndose a dar un paso adelante hacia su autenticidad y su libertad emocional. Hola Elena, ¿cómo estás? Muy bien, encantada de estar aquí contigo. Encantada de tenerte yo de invitada porque vamos, es todo un honor que estés por aquí y vas a ayudar a muchas mamis y muchos papis, estoy segura de ello. Y eso espero. Sí, seguro que sí. Primera pregunta que a mí es que me resulta súper interesante y me encuentro muchos papis y muchas mamis que tienen ese miedo, esa sensación, porque yo trabajo principalmente con adolescentes que pues son un poco más movidos y pueden tener algún pequeño problema o encontronazo con sus papis. ¿Cómo defines tú el miedo? ¿Cómo le explicarías a un padre o una madre, sobre todo, que notas que tiene ese miedo hacia las conductas de su hijo, a decirle que no, al cómo puede actuar? Vale, tenemos que diferenciar primero cómo defino yo el miedo, o sea, la emoción en general, y entonces ya luego iríamos a tipos concretos, ¿no? Porque ahí es donde está parte de la clave. Para mí, y por eso me hice una apasionada de esta emoción, es la eterna incomprendida, porque para mí el miedo es la emoción que nos da la oportunidad de ser mucho más libres. Yo sé que cada vez que pregunto a la gente qué es para ti el miedo, normalmente las palabras que salen son pues algo que me paraliza, algo que me impide conseguir mis metas, algo que me bloquea. Y es normal porque al final esa es la reacción fisiológica del miedo para el cual está preparado. El tema es que estaba preparado para momentos mucho anteriores a nuestra historia, muy anteriores, disculpad, a nuestra historia, y no para los miedos que tenemos hoy en día. Es más, una vez que se ha empezado a entender un poquito más la parte de gestión emocional, incluso la neurociencia se ha metido en esto. Ahora todo esto que parecen discursos preciosos, que lo son y muy reales, están avalados, ¿no? Por la ciencia. Sabemos que hoy en día el miedo es una de las 6 emociones básicas del ser humano. De esas 6 emociones, todas tienen una intención positiva. Al final nosotros tenemos muchos sistemas que nos hacen sobrevivir y el sistema emocional, aunque no llamemos como tal, es uno de ellos. Entonces, cada emoción está para darnos un mensaje, está para conseguir algo que a nosotros nos permita la supervivencia y esta principalmente es la función del miedo. El miedo es la emoción que está en nuestro cuerpo para levantar la alarma sobre la que nos dice que algo merece nuestra atención. Es decir, es la que nos ayuda a sobrevivir. Y aquí es donde está el matiz. El miedo te dice que puede haber un peligro, pero no te asegura que ese peligro exista. Y es donde nosotros lo gestionamos mal. Cada vez que tenemos miedo, creemos que eso va a suceder y no es así. Esa amenaza es la que el miedo te dice, ojo, para y piensa. Ahora, ¿quién le dice al miedo lo que vas a hacer? Tú. Él avisa y tú decides. Y aquí es donde entra cómo lo podemos gestionar, ¿no? O sea, normalmente entiendo las reacciones porque el miedo en su momento nace, cuando nace,
la raza humana como ese mecanismo y tiene 3 formas de aparecer: parálisis, lucha o huida, ante miedos reales, que luego hablaremos de ello, ante miedos físicos que pongan en peligro nuestra supervivencia real. La gran mayoría, diría que más del 75% de los miedos que tenemos hoy en día nunca llegan a suceder porque son miedos psicológicos. Entonces, ante un miedo psicológico, tú no lo puedes gestionar con los mecanismos de defensa, de lucha, parálisis o huida, porque entonces dejaremos que el miedo decida por nosotros y entonces no podremos conectar. En este caso, por ejemplo, pues los padres no podrán conectar con sus hijos, entenderles o decidir si hay una amenaza por la que necesite hacer algo, que puede existir, o si no hay una amenaza y por tanto solo hace falta una gestión más de la propia persona que de la persona para con el hijo. Ajá. ¿Qué le recomendarías en la primera opción de este miedo que es más trabajable contigo mismo? ¿Qué le recomendarías a una madre o un padre que pasan por esto? Vale, primero vamos a diferenciarlo. Esos miedos son miedos irreales, es decir, hay muchos tipos de miedo en función de lo que autor, tipo de clasificación que estés buscando. Para mí la más clarificadora de todas es la que hizo Freud en su momento. Tenemos miedos reales o psicológicos, perdón, tenemos miedos reales y miedos psicológicos. Entonces, los miedos reales son miedos que ponen en peligro nuestra integridad física. Es decir, suceden en el presente, parten de un hecho, parten de una amenaza real y nuestra posibilidad de dejar de vivir es física y real. Luego están los miedos irreales, que serían estos que estás comentando, ¿no? Son miedos psicológicos, son miedos que normalmente ubicamos en un futuro incierto, que nos los traemos del pasado, vienen fruto de nuestro pensamiento, es algo que nos imaginamos, sentimos, creemos que puede pasar. Y además, como somos muy majos con nosotros mismos, si nuestro cerebro fuera Netflix, solo elegiríamos el género drama. Entonces suelen ser pensamientos catastrofistas o distorsionados. Estos son los miedos que requieren primero una gestión por parte de la persona, que requieren un autoconocimiento y requieren pues una gestión diferente, ¿no? ¿Qué recomendaría yo a estas personas? Primero, que lo identifiquen y que no tengan miedo al miedo. Uno de los grandes tabús que nos pasa hoy en día a todas las personas es que está mal visto decir que tenemos miedo. Igual que está mal visto decir que estamos tristes. Es algo que tenemos que romper. Si tienes miedo, tienes miedo. Si estás triste y no pasa nada. Pasa cuando no haces nada con ello. O sea, las emociones menos agradables están ahí por algo. No pasa nada porque las sientas. El problema es cuando te acomodas en ellas. Y con el miedo sucede esto, ¿no? Entonces, primero, reconocer que tenemos miedo es fundamental. Después, concretar el miedo. Las grandes etiquetas nos sirven. Me da miedo no encajar con mi hijo. Vale, es nuestro punto de partida, ok. Ahora hay que bajar y hay que concretar. ¿Qué te da miedo de, tú sabes que yo además lo explico en los cursos, pues truquillo rápido, pregunta 3 veces qué te da miedo de eso? ¿Qué te da miedo de no encajar con tu hijo? Y te saldrá un comportamiento concreto. ¿Qué te da miedo de ese comportamiento? Y te acabará saliendo un objetivo mucho más concreto. Entonces, una vez que lo tienes acotado, lo siguiente es, oye, ¿para qué quiero yo avanzar en este miedo? Y aquí es donde entra algo complicado porque al final pues, pocos miedos hay tan grandes como el que siente una madre y un padre a que su hijo le pase algo y eso hay que entenderlo y es parte de la complejidad de la gestión, ¿no? Pero es verdad que es parte de, bueno, pues es parte de la complejidad y también es parte de la responsabilidad de esa decisión. Entonces aquí hay que entender para qué quiero avanzar, ¿no? Hace tiempo hablábamos con Pedro García Aguado, que es especialista en comportamiento adolescente, y él nos comentaba, muchas veces confundimos el objetivo. El objetivo no puede ser proteger a tu hijo a toda costa, aunque sea lo que más queremos en el mundo y lo que a nosotros nos haría estar tranquilos. El objetivo es que tu hijo sea independiente, que pueda valerse por sí mismo y que sea feliz. Y a veces esas decisiones pueden hacerte sufrir y a veces no. Y ahí es donde habrá que ver si para eso está habiendo un comportamiento inadecuado y entonces ya es un miedo real, hay que gestionarlo de otra forma, o si es algo que solo está en lo que tú crees que puede llegar a pasar, ¿no? Entonces, ¿para qué? ¿Para qué es la motivación que te va a guiar el resto del camino, ¿no? Y te diría que después racionalizarlo. Estamos muy acostumbrados a echar balones fuera, perdón por ser tan directa, como tengo miedo, no puedo. El miedo cuando te hace una pregunta es ¿y si?
¿vale? Y si pasa esto y si pasa lo otro, pero nosotros tenemos muchas más preguntas que hacerle. Entonces, yo les recomendaría, primero, ¿para qué está apareciendo ese miedo? ¿Qué te está diciendo? ¿Cuál es la intención positiva? Y muchas veces la intención positiva duele sacarla porque suelen ser respuestas que no molan, ¿no? Que no nos gustan, como, bueno, pues es que la intención positiva de tener miedo es que así le sobreprotejo y yo estoy más tranquila. Ya, pero entonces el para qué de antes entrará en juego y veremos si es eso lo que quieres, ¿no? Y montar un plan, al final es racionalizarlo, quien quiera todo esto, ya sabes que yo tengo el ebook de 30 preguntas para entrevistar al miedo, que están todas, pero lo que hay que hacer es entrevistarle. Lo dejaremos anotado en las notas del podcast, pondremos tu web y tiene un curso estupendo, el de programación lingüística, que yo lo hice el otro día y está maravilloso, así que, y lo dejaremos todo en las notas del podcast para que puedan localizar. Sí, saldrán más ediciones, ¿no? Normalmente sí que redirijo sobre todo al ebook, que además pues, es un recurso gratuito, porque todas esas preguntas ayudan al plan, ¿no? Y cuando tenemos que tener una cosa muy en concreta, o sea, muy en cuenta, cuando sube la emoción, baja la inteligencia. Y esto es por cómo se genera el miedo dentro del cerebro, que tampoco me voy a poner súper técnica aquí, pero lo que tenemos que hacer es subir la inteligencia mediante nuestra capacidad de racionalizar para que la emoción se equilibre. De esta forma, sí podremos accionar. Ajá. Si no, la emoción será tan intensa, y más hablando de un miedo de un padre y de una madre, que se intensifica mucho más, que no podremos ver más allá, no podremos gestionarlo. O sea, el miedo se gestiona racionalizando y siendo tú quien te hace las propias preguntas. Y esas preguntas no pueden estar ni focalizadas en el problema, ni centradas en los escenarios negativos que posiblemente quizá pudieran pasar, porque entonces estamos viviendo en un futuro incierto y no estás gestionando el presente. Sí, me encuentro muchos padres, bueno, sobre todo adolescentes, que muchas veces pues te comentan, no es que yo he cambiado, pero mis padres siguen sin confiar en mí, o yo noto el miedo de mi madre o de mi padre y no se dan cuenta de que yo he cambiado. Claro, es que hay un proceso ahí. Totalmente. Por ejemplo, yo sí le explico al adolescente, pues es como si coges un folio y arrugas, que esto es un ejemplo muy utilizado, ¿no? Que lo arrugas y es el corazoncito de tu padre o de tu madre, y después, por mucho que lo aplanes, intentes arreglarlo, pues nunca se va a quedar igual, porque siempre va a quedar alguna arruga y necesitas tiempo para demostrar que has cambiado. Exacto. La cuestión es que muchas veces el padre o la madre se anclan en este pasado y no consiguen darse cuenta de que el hijo ha cambiado. No consiguen quitarse ese miedo. Claro, ahí es donde ese para qué es tan importante, ¿no? Lo quieres para proteger y lo entiendo, ¿eh? O lo quieres para que tu hijo sea independiente, feliz y la persona que él quiera que sea y que que además tú lo veas, ¿no? Entonces, hay dos cosas muy importantes. Cuando hablamos de miedos donde entran dos personas, porque, por ejemplo, miedos al fracaso, al rechazo y demás, normalmente son tuyos con tu entorno, pero el entorno también se puede gestionar, pero generalmente parte de tu autoconocimiento. Miedos como padres, madres con hijos, incluso y con parejas, ¿no? Oye, me da miedo que mi pareja tal, me da miedo que tal. Hay dos cosas muy importantes, que es la comunicación y la confianza. Y la comunicación tiene que ser una comunicación transparente a nivel emocional. Me refiero, no sirven disfraces. Yo sé que queda muy duro que unos padres le digan a su hijo, siento miedo, ayúdame, pero es que es parte de esa honestidad, ¿no? Y es parte de tratarles, sobre todo a un adolescente, de tratarles como a un adulto para pedir y dar la responsabilidad que ambas partes tienen que tener. Muchas veces con el miedo, por ejemplo, a la soledad pasa mucho. Son miedos que nos cuesta mucho reconocer y es normal porque están penalizados socialmente. Y aquí igual, entonces hay que naturalizar poder hablar de emociones, hay que naturalizar poder hablar de miedos y hay que naturalizar confiar. Obviamente hay que ganarse esa confianza o hay que mantener esa confianza, pero de ahí parte ver que no hagas las cosas por miedo a una sobreprotección, sino por esa calibración de en qué punto estamos y en cómo nos sentimos, ¿no? Y no podemos olvidar que hay cosas que siempre vas a hacer con miedo. Y el otro día me preguntaba una chica, estaba más en el ámbito de relaciones, pero es muy parecido porque la dinámica un poco de los personajes que entran en juego en estos miedos es la misma. ¿Cómo supero yo el miedo a que la persona que está a mi lado cambie y se vaya? Muy parecido a los adolescentes, ¿cómo supero el miedo a que no cambie o a que cambie y se vaya también?
para aquellas cosas que te gustan siempre va a existir un mínimo índice de miedo. Es más, debe existir, porque te está diciendo que eso es importante para ti. Entonces, ese miedo a no encajar, ese miedo a perder a alguien que nos gusta, estoy hablando de perder más emocionalmente, Sí. porque perder físicamente serían miedos más reales. Sí, bueno, también siempre va a estar. Hay un mínimo de miedo con el que tenemos que aprender a vivir, porque además si no estuviera, te estaría diciendo que no hay nada importante ahí para ti. Uh-huh. Entonces, lo importante no es tener miedo, es que el miedo no te tenga a ti. Tú puedes tener miedo. Lo importante es que no te condicione y que ese comportamiento no te condicione a ti. Pues poniendo un ejemplo, siendo excesivamente proteccionista para que tu hijo esté bien, pero lo que va a hacer es alejarte, de la misma forma que no puede condicionar a tu hijo y él no puede adquirir tus propios miedos porque entonces el que se va a aislar es él. Y esto es solo un ejemplo, pero podría tener muchos condicionantes y muchos impactos, ¿no? O sea, lo importante es, ¿me está condicionando este miedo? ¿Sí o no? Y entonces, si es sí, hay que entrar a gestionarlo. Vale, y cuando es un miedo real, porque sí me encuentro eso, pues a papis, a mamis, pues sobre todo cuando les retiran los móviles o la Play o algún juego, los niños se están poniendo cada vez más agresivos, porque hay evidentemente detrás pues un problema de adicción, y sí que son miedos reales. Cuando tu hijo te ha llegado a empujar en un momento dado, te ha levantado la mano, te ha gritado, todas las madres que se encuentran con estas situaciones se quedan muy paralizadas, muy bloqueadas y claro, porque claro, estás viendo a tu hijo que ya te saca una cabeza normalmente, que te ha levantado la mano o te ha pegado un empujón. Ahí hay un miedo real y ante este miedo real no saben cómo reaccionar. Muchas de ellas Totalmente. o lloran, se encierran en las habitaciones, lloran y además el hijo pues aprovecha para machacar, es que solo sabes que llorar. ¿Cómo ayudas a una madre a gestionar ese miedo? Vale, primero, Porque realmente están bloqueadas. claro, claro. Primero, hay un miedo ahí debajo intrínseco, que es el que normalmente no reconocemos, que es el que evita que tomen acciones, que es el miedo a sentir que he sido una mala madre Uh-huh. o el miedo a que la culpa la tenga yo. Eh, ese miedo no te puede condicionar. Y porque además en ese momento, si queremos ponernos menos emocionales y más prácticas, dar respuestas a esas dos preguntas no te va a ayudar. No te va a ayudar, eso no va a solucionar el problema. Todos cometemos errores, has podido tener algo de responsabilidad, oye, pues si no somos perfectos, tu hijo tendrá muchos otros, su entorno tendrá mucho otro. El problema en ese momento es, si me enfoco en por qué me pasa esto, no voy a salir. Ahora, ¿para qué lo quiero superar? Quiero que esto se solucione. Vale, primero hay que naturalizar eso. Sí. Si hay un problema, hay que naturalizar el problema y no te tiene que dar vergüenza. Y esto yo sé que es muy difícil porque luchamos contra creencias históricas, contra muchos sesgos, contra mucha historia genética heredada del rol de la mujer y el rol de la madre. Sí. Pero en nuestra mano está romperlo. Entonces, que no te dé vergüenza. Si hay un problema, hay que tomar acciones para solucionar ese problema. Y no se buscan culpables, se buscan soluciones. Entonces, una vez que para mí la primera recomendación sería que no te dé vergüenza, reconoce el problema y acéptalo. Y aunque esto parezca muy de discurso, es que sin esto no vamos a ningún sitio, porque sin esto te vas a quedar llorando en tu habitación sin accionar. Sí. Y el siguiente, en este caso, es pedir ayuda a un especialista. Sí. Hay que pedir ayuda. Lo mejor es buscar especialistas en estas conductas que puedan reorientar la comunicación, que puedan hablar con el adolescente, que puedan hablar con los padres y entonces el especialista sí buscará las causas, no buscando culpables, sino buscando qué hay que cambiar para que realmente donde llegue es a un resultado, ¿no? a una acción, a un plan y que por esa conducta pueda cambiar. Entonces, por resumirte, primero, que no dé vergüenza reconocer el problema. Segundo, tomar acción, buscar un especialista que ayude. Sí, muchas veces se quedan ahí paralizados, ¿no? O sea, vienen, me preguntan, me dicen, cuentan un poco la historia, ves la vergüenza que sienten en ese momento, les dices que no tengan vergüenza, que no se sientan culpables, que ahora no es el momento, exacto lo que has dicho tú, pero dar el paso real de buscar la ayuda es como que les cuesta mucho porque es como reconocer. Es como, si lo digo, claro. bueno, pero si busco ayuda, estoy reconociendo que es un problema real. Les cuesta reconocer ese problema real cuando lo es, además, y vienen a pedir ayuda muy tarde. O sea, cuando el problema está Claro. muy enquistado, cuando... Exacto. Aquí hay un tema muy social también, que es algo que bueno, pues muchos nos esforzamos mucho en concienciar,
que es que el cuidado de la salud mental no tiene que llegar hasta el último extremo. Y durante mucho tiempo se ha penalizado pedir ayuda a nivel psicológico, ¿no? Sí. Tú vas al médico cuando te duele algo o vas cuando te estás muriendo. Pues en la parte mental, en la parte psicológica es igual. Si algo sientes que puede no ir bien, pide ayuda, no pasa nada. Al contrario, es de valientes y de gente que se quiere mucho ir a pedir ayuda cuando tú lo necesites. Hay pocas inversiones más valiosas que pedir ayuda cuando te sientes raro, cuando tienes un problema. Entonces, esa diferencia, que me gusta mucho el matiz que has hecho, esa diferencia entre digo que lo acepto pero no lo acepto realmente, es fundamental. Nosotros en PNL, yo se lo dije en el curso, decimos una cosa que es: la información solo se convierte en conocimiento cuando llega al músculo. La información es la que yo te puedo contar, el conocimiento es la que tú ya has interiorizado. Entonces, no sirve de nada decir, sí, sí, yo sé que tengo un problema, para que el otro no te dé la murga y te diga, reconócelo, si tú por dentro todavía estás en incongruencia de, pero no, pero realmente no es para tanto, pero realmente, bueno, son rachas, bueno, es una época, bueno, es que los chavales son así. Estas frases, tú lo sabes que una de las cosas que os explico yo siempre en el curso es cómo reconocer cuando el miedo está haciendo cambios sobre tu conducta, sobre tu comportamiento y sobre tus cambios neurológicos, ¿no? En cuanto a expresiones verbales, son las que te están diciendo si hay un problema. Cuanto antes lo cojas, mejor vas a llegar al resultado, mejor lo vas a solucionar, más vas a ayudar a tu hijo y además, o sea, ole tú, ¿no? Es verdad que romper estas creencias es complicado y que muchos estamos intentando que esto suceda y es de valientes y al final un verdadero valiente es el que sabe que siente miedo pero pone su plan en marcha y sigue hacia lo que quiere conseguir. Y hablando de un momento así para una madre y para un padre, para ambos, que tiene que ser muy duro, más. Sí, 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 totalmente de acuerdo contigo. Y ahora pasamos al lado adolescente. Este adolescente que siente miedo, tú también trabajas con adolescentes, que en la introducción no lo he dicho, pero sé que trabajas a veces con adolescentes, pero más para altas capacidades, ¿verdad? Yo soy voluntaria en algunos de los programas con adolescentes, sí, suelo trabajar en programas pues, como Fundación Pulsar, he hecho algo para Junior Achievement, he hecho algo para Technovation, entonces son programas muy específicos. Yo no trabajo directamente con adolescentes porque creo que hay especialistas a nivel cambio comportamental mucho más preparados que yo. Trabajo otros targets y otros miedos y además es una de las cosas que creo que por ser honestos en esta profesión tenemos que ser. Para mí no se puede hablar, no todos podemos hablar de todos y no todos ejecutamos el mismo cambio, ¿no? Entonces, por eso decía, buscar un especialista concreto, con mucha experiencia en comportamiento adolescente. Vale, genial, me parece muy bien, pensaba que sí lo hacías y me parece muy bien la puntualización porque al final parece que eso, pues que todos sabemos de todo y no es verdad, cada uno tiene su especialidad. Exacto, yo cuando trabajo con adolescentes para potenciar el talento. No ejecuto cambios en comportamientos violentos porque pues para ello hace falta una experiencia, obviamente, que otras personas si se han especializado ahí van a ayudar mucho mejor. Sí, el miedo en los adolescentes es el mismo miedo que tienen los adultos, quiero decir, ¿se gestiona de la misma manera? Se gestiona, depende del miedo realmente, no depende tanto de la edad. Se puede gestionar de la misma manera, salvo casos excepcionales. Aquí, bueno, pues esto no, o sea, no te lo podría asegurar al 100% porque cada persona es un mundo, obviamente, y habría que ver cada caso. Por norma general, se gestiona de la misma manera, pero ¿dónde están las diferencias? La diferencia es que, primero, la capacidad de racionalización y sobre todo la parte donde esa racionalización ya se ha sentado en el cerebro, para un adolescente acabaría de terminar esa evolución, porque al final esa parte más del neocórtex se acaba de terminar de consolidar entre los 12 y los 14 años. Lo que tenemos que entender es que, aunque sí tienen esa capacidad de racionalización y normalmente más de la que nosotros nos pensamos y más a día de hoy que han vivido más cosas que una persona con su edad hace X años ha vivido, siguen faltando experiencias, ¿no? Entonces, hay que entender contexto, hay que entender a qué ha estado expuesto y no depende tanto de la edad, sino de lo que han vivido en esa edad.
Porque me puedes estar hablando de un adolescente que, imagínate, toda su vida ha ido al mismo colegio, toda su vida ha vivido en la misma casa, tiene el mismo entorno, habrá vivido unas cosas y tendrá unas inquietudes que un adolescente que imagínate que sus padres viajan, que ha tenido que cambiar varias veces de colegio, que ha tenido que crear una vida social y de amistad, no es ni mejor ni peor, es totalmente, pero va a haber, claro, causas, asociaciones y creencias totalmente distintas. Entonces, por norma general, la estructura y los pasos y las cosas que hay que tener en cuenta se gestionan igual. Sí, a nivel de excepción, no. Claro, claro, perfectamente, perfectamente explicado, sí, sí, toda la razón. Cuando actúas sobre el miedo, ¿cuándo empiezas a darte cuenta de que estás avanzando? O sea, vale, ya hemos superado este momento de bloqueo, de parálisis, hemos dicho, vale, muy bien, tengo que montar un plan, que tú eso lo explicas muy bien en el curso. ¿Qué plan? ¿Qué le dirías a una madre o a un padre? Vale, monta un plan, vamos a empezar, sigue este punto y este. ¿Cómo se lo dirías? Vale, a ver, primero tienes que darte cuenta, efectivamente, como tú decías, de cuándo estás avanzando, ¿no? Para mí hay dos puntos importantes. La primera es, sientes que la intensidad de la emoción es más baja, o sea, ya no te, sabes, a cada uno se nos refleja de una forma, ¿no? Hay gente que se le va al estómago, hay gente que se le va al pecho, hay gente que se le va a la garganta, sea donde sea, esa intensidad cada vez es más ligera y cada vez te anticipas más a pensar, ¿no? Cada vez eres más consciente de, uy, esta sensación es de las de porque tengo miedo, espera a ver qué ha pasado, qué es, qué tal, ¿no? Entonces ahí sabes que estás avanzando. Y la segunda es cuando tomas acción. Ningún miedo se supera solo pensando. Entonces, si tú solo piensas sobre tus miedos y en ningún momento das pequeños pasos, haces algo, no estás avanzando. Y no vas a avanzar. Porque sigues alimentando esa parte psicológica, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué les diría yo a esos padres para empezar? Primero, ese plan, es decir, que una vez que has concretado, ¿qué te da miedo, ¿no? Papel y boli, yo soy muy pesada con esto, tú lo sabes. Papel y boli, o sea, lo que pasa al papel sale de tu cabeza y esto hace que no tengas ese caos mental de estar pensando en mil cosas, no, que puedas concretar, que puedas esquematizar y que puedas decir voy a accionar sobre esto, voy a accionar sobre esto otro, ¿no? Y vamos a pasar este problema a cosas concretas, ¿no? Exacto, a trocitos. No se puede gestionar todo de golpe. Entonces, primero, coges papel y boli, ¿cuál es realmente el problema que quieres solucionar? Que va a salir de ese que te da miedo de. Una vez que tengas ese problema, vale, ¿cuál es la intención positiva? ¿Esto para qué me sirve? ¿Cuál es el plan B? ¿Cuál sería el mejor escenario si esto, bueno, pues no sucediera? ¿Cuál sería el peor escenario? Para el peor escenario, ¿qué recursos tengo? ¿Qué ya tengo en mi mano que yo puedo hacer para empezar a mover esto, ¿no? Ahora te pongo un ejemplo concreto. Vale. ¿Qué me falta? Vale, ¿qué me falta? Pues ¿cómo lo puedo conseguir? Vamos a poner un ejemplo sobre el tema que me habías dicho, ¿no? Oye, pues tenemos unos padres que su hijo han empezado a tener cierto comportamiento violento y, y nos da miedo, ¿no? Vale, pues lo primero sería, oye, ¿qué me da miedo de que mi hijo tenga un comportamiento violento? Pues que siga así y yo no pueda hacer nada, ¿vale? ¿Qué te da miedo de no poder hacer nada? Pues que mi hijo continúe evolucionando sobre esta línea y no tenga un buen futuro, ¿vale? ¿Qué te da miedo de que no pueda tener un buen futuro? Pues que le vaya a pasar algo, ¿vale? Perfecto. ¿Da miedo que le pase algo? Ok. ¿Para qué lo quieres solucionar? ¿Para que sea feliz? ¿Para que sea independiente? Vale, ya tenemos un para qué. Ahora, vamos a empezar con el plan. Estoy simplificando mucho, ¿vale? Vamos a empezar con el plan. ¿Cuál es el mejor escenario? Que esto sea una racha y se le pase. Vale, ok. ¿Qué pasaría si esto no es una racha? Pues que seguiría pasando lo que creo. Ok. Entonces, ¿cuál es el peor escenario? Que no sea y que siga así. Vale. ¿Qué recursos tienes tú para afrontar ese peor escenario? Pues, oye, tengo el recurso económico porque puedo pagar a alguien. Entonces, bien, esto es una opción, ¿no? Vale. ¿Qué carencias tienes? Pues no sé a quién, ¿vale? No sé de dónde sacarlo. Muy bien. ¿Qué necesitas para tener esa carencia, para sustituir esa carencia? Pues ponerme a buscar en Internet. Vale, pues ponte a buscar. Preguntar a personas que le hayan pasado lo mismo. Buscar foros donde se hable de esto. Ok, ¿cuándo vas a empezar? Mañana, ya tienes el plan. Muy bien. Ya tienes tu primer paso. Y tu primer paso es que al día siguiente te pones una hora, buscas en Internet, seleccionas a alguien, levantas el teléfono y llamas.
Y ahí vas a tener miedo, claro que vas a tener miedo, pero no está decidiendo por ti porque tú estás accionando. Y quizá hagas eso y descubras que, pues esta persona, esto no me ha funcionado. Vale, ¿qué más puedes hacer? Siguiente, ¿no? En el todo plan necesita ir reequilibrándose. Sí. Pero lo importante es que llegas a acciones y que avanzas hacia la solución y no haces más grande el problema. Sí, me gusta porque el momento coges el teléfono y llamas, creo que muy pocas veces llegamos a hacerlo todos, ¿eh? En general, cuando algo nos da miedo, y yo creo que yo tengo mucho miedo a muchas cosas, y siempre que he necesitado ayuda he cogido el teléfono, he buscado, porque creo que quedarse esperando sin hacer nada solo agranda el problema, y la experiencia es maestro, y cuando te das cuenta de ello es cuando dices, no, espera, voy a tomar acción, como comentas tú. Además es que tardamos, yo creo que demasiado tiempo en darnos cuenta Sí. que no tenemos que hacer todo solos. Que la frase importante no es yo puedo con todo sola, la frase importante es yo no tengo por qué poder con todo sola, ¿no? Y yo sé que esto cuesta porque es otra creencia muy instaurada, pero no eres peor madre por no poder hacerlo tú, ayudar a tu hijo. A veces no se puede. Y, y es verdad, o sea, al final puede pasar de todo, estamos hartos de ver ejemplos horribles en las noticias donde ahí yo creo que, bueno, pues todos de opiniones, pero tal. Entonces, no, realmente tu rol es hacer lo posible por ayudarlo cuando corresponda, porque, bueno, pues, para mí, y esto ya sí que es opinión personal, antes del rol va la persona, pues habrá personas y habrá tal, pero no eres peor madre por tener que pedir ayuda o por no entender lo que está viviendo tu hijo. Es que a lo mejor no tienes los recursos para entenderlo y es normal, Sí. por cambios de sociedad, por cambios de entorno, porque están viviendo cosas que ni ellos mismos entienden porque son nuevas socialmente, porque son cambios culturales, cambios relacionales, cambios tecnológicos. Sí, totalmente. No eres ni peor madre ni peor padre porque no comprendas lo que está viviendo tu hijo. Tu rol es intentar buscar la forma de ayudarlo, es que él tenga los recursos, el que él pueda llegar a ser independiente, en que tú puedas pedir ayuda para poder entenderlo, pero no nacer con todas las respuestas, porque probablemente que ni siquiera tengas todas las preguntas. Sí, ay, qué bueno. Pues mira, me quedo con esto, me ha encantado. Si quieres, mira, te voy a hacer las últimas preguntitas que son habituales y me gustan, y además creo que tú vas a ser buena con esto porque te va el viaje igual que a mí, o sea que estamos Me pensando en encanta. mochila todo el rato, en qué meter y en qué sacar, así que van en camino. ¿Qué meterías en tu mochila educativa? Si tuvieras que educar a un adolescente, si tuvieras que relacionarte con un adolescente, cuando te has relacionado, ¿qué herramientas crees que son indispensables en una mochila educativa para afrontar el miedo, que es tu tema? Bueno, yo tengo muy claro la primera, curiosidad. Ay, mira. Curiosidad. O sea, la humanidad ha evolucionado por la curiosidad, por hacernos, pues esa frase que te ha gustado, ¿no? Por hacernos preguntas. Entonces, metería la curiosidad para que no espere que otros les den las respuestas, para que él se cuestione cosas, para que tenga ese espíritu crítico, para que pueda cambiar esas preguntas preestablecidas, para que si nos tenemos que ir de viaje con adolescentes, pues tú les puedas contar cosas, yo les pueda contar cosas y ellos me digan, ¿y esto para qué era? ¿Esto para qué sirve? Y esto, si no me encaja mucho, yo creo que hay una forma de hacerlo mejor. Seas lo que seas, no importa, ¿no? No, tú pregunta y busca respuestas y explora, ¿no? No seríamos nadie sin esas preguntas, os lo contaba el otro día, Sí. pues no tendríamos la ley de gravedad si Newton nos hubiera preguntado por qué se cae una manzana. Tú fíjate qué tontería de pregunta, ¿no? Ya, bueno, pues ahí estaba, ¿no? Todo gran descubrimiento empezó con un interrogante y para eso curiosidad. Y después te diría autenticidad. Eh, cada uno tiene que ser como es y cambiar lo que no quiera. Yo soy una enemiga de la frase del yo soy así. Sí. Si quieres, guay, y si no lo cambias, porque podemos cambiar. Eh, y de que cada uno brille por aquello que le hace especial y que lo que le hace diferente le hace único. Entonces, autenticidad. No justificando todo. Tu autenticidad no te da derecho a justificar todo. No. Habrá cosas que sí, habrá cosas que no, pero que esa esencia, si te hace bien a ti y haces bien al resto, que a veces se nos olvida que aquí somos muchos, Sí. pues que la defiendas. Qué bueno. Y por último, valentía. Muy bien. Serían las tres cosas. Valentía de saber que
qué miedo vas a tener, que lo importante es que el miedo no te tenga a ti, que veas en el miedo una oportunidad para superarte, para avanzar retos. Para mí ya sabes que las cosas más bonitas de la vida están al otro lado del miedo, y que lo veas para no conformarte con el como tengo miedo no puedo, sino para él, espera, voy a gestionarlo, voy a preguntar qué quiere, lo voy a llevar como un compañero de vida y no como un enemigo que me bloquea, y va a ser la emoción que me abra las puertas de mis experiencias. Entonces, a mí el pack perfecto iría curiosidad, autenticidad y valentía. Qué bueno, sí, me gusta. Y además le estás dando por completo la vuelta a ese miedo y me gusta. ¿Qué lugares visitarías con un adolescente a nivel emocional? Está muy relacionado con lo que acabas de decirme, ¿no? Porque valentía, pero a nivel emocional, ¿qué visitarías con un adolescente? ¿Dónde le acompañarías? Pues mira, te diría que haría. Cogería algún lugar del sudeste asiático, podría decir, no sé, un Vietnam, un Filipinas, Hong Kong, Japón. Son muy distintas, pero precisamente, ¿no? O sea, una cultura totalmente distinta. Entonces, elegiría algo del sudeste asiático, tirando ya pues para Japón, China, para ver lo que es un cambio cultural tremendo, y para que esa curiosidad les haga preguntarse qué nos hace iguales, no qué nos hace diferentes, qué nos hace iguales. ¿No? Ver unos valores diferentes, ¿verdad? Para mí fue muy chocante, ¿no? Y entonces es muy bonito ver cómo se ve en otros lugares del mundo. Luego, elegiría también, yo creo que Sudáfrica, también por ese choque, no tiene nada que ver, ¿no? O sea, al final es otro cambio totalmente cultural, Europa, sudeste asiático, África, cómo esa todavía esas tribus, esos valores. De hecho, en África, si tú preguntas esta historia, juraría que la cuenta Iriondo y Javier Iriondo, y es verdad que a mí me pasó también cuando estuve por allí. Si tú preguntas a personas que todavía viven allí en tribus, oye, ¿qué te da miedo? Pues a ti te van a decir, pues no tener comer, que me muerda un guepardo cuando salgo y anda. Y si aquí en Europa preguntamos qué nos da miedo, pues a fracasar, a la soledad. Entonces ves cómo nuestra evolución ha hecho que nuestros miedos evolucionen y que nuestros mecanismos tienen que ser diferentes. Entonces, toda la parte de cómo nuestros miedos son distintos, se elegiría una parte de África donde puedas estar en contacto con esas tribus, esa forma de vida diferente, ¿no? Y por último... Me estoy imaginando a un adolescente haciendo esa ruta y fliparía. Sí, total. Y por último, quizá muy influenciada porque acabo de volver, pero es algo que me ha fascinado, sí escogería Galápagos, porque para mí ha sido el lugar del mundo en el que demuestran que es posible concienciar a la humanidad del respeto a la naturaleza y del respeto a los animales, por ver cómo una sociedad tiene absolutamente instaurado a todos los niveles que los animales y la naturaleza son parte de nuestro mundo, que el mundo es de todos, y los protegen, y creo que es una lección de respeto y de que sí se puede, ¿no? Y de olvidar esas frases de es que la humanidad es así, alucinante. De hecho, cuando yo estaba haciendo una foto, me acordaré de esta anécdota, a un león marino que estaba ahí en la calle, pues están ahí. Y entonces pasó una niña pues tendría 8 añitos, en su bici, ella solita ahí por la calle, y allí no te puedes acercar a más de 2 metros. Yo quizá estaba un poquito más cerca de los 2 metros. Y la niña paró su bici con toda la educación del mundo y con todo el respeto del mundo, paró y me dijo, señorita, por favor, no tan cerca. Y cogió su bici y se fue. Y entonces yo me enamoré de esa niña inmediatamente, porque lo que hay ahí no es un comentario, ¿no? Que muchos dirían, lo que me ha dicho la niña, no. Lo que hay ahí es, primero, una educación en decir las cosas, segundo, un respeto alucinante por el medio y el sitio en el que vive, y tercero, una capacidad de comunicación con cualquier adulto y con cualquier persona basada en unos valores. Sí. Entonces, esos serían mis 3 lugares por eso. Muy bien, me encantan, me han encantado. Y por último, definir con una palabra el concepto de familia. Uy, esta es difícil. Lo sé. Esta es muy difícil. A ver, déjame pensar. Para mí sería, y quizá es muy contrario a lo que mucha gente te diría, elección. Para mí sí es elección. Porque
toda etiqueta ancla y estamos acostumbrados muchas veces a pensar que por tener un rol o por tener una etiqueta ya está todo asegurado. Para mí no es así. Es elección. Lo más bonito que te puede dar una familia es que no la quieras y la respetes por ser familia, sino porque lo decides. Porque quieres, porque esas personas que son tus padres o tus hermanos o tus tíos o tus cuñados o tus lo que sea, al nivel que quieras que le llamamos familia, te inspiran porque quieren hacerte feliz, aportarte algo bueno y dejar una huella bonita al mundo, y no solo porque en algún momento, en algún papel o en algún árbol genealógico había una palabra y una etiqueta que decía eres tal por haber nacido así o por haber tal, ¿no? Entonces, creo que sería elección para que demostremos que detrás de esa elección sí que existen esos valores de lealtad y de compañía y de respeto, pero por cómo somos como personas, no porque nos venga dado. Sí, qué bueno, me ha gustado. Ahí has estado... Has Me ha estado costado. muy bien, sí. Pues muchísimas gracias, Elena. Estoy encantada de que hayas estado aquí y estoy segurísima de que vas a aportar muchísimo valor a los papis y las mamis que nos escuchan. Me alegro, eso espero, de verdad, eso espero, porque al ¿Dónde final te podemos encontrar? Yo lo complicado. dejaré en las notas del podcast, pero coméntalo tú y así los papis también se hacen una idea. Pues mira, en la web www.elenagarciadonoso.com, en Instagram @lgarciadonoso.com y mi mail es info@elenagarciadonoso.com. Entonces, para lo que sea, dudas, comentarios, tal, pues nada, yo contesto siempre y encantada. Genial, pues me alegro mucho de nuevo y nada, nosotras seguimos viéndonos, seguro. Sí, muy bien, muchas gracias, Sonia. Un beso grande. Espero que el episodio de hoy te haya resultado interesante y si es así, me lo hagas saber con una bonita reseña, bien en iTunes, en Spotify, iVoox o Podimo. Me podéis encontrar como Educar Viaje de Vida. También recordaros que tenéis acceso al mini curso gratuito Conecta de nuevo con tu hijo adolescente, en el que hablaremos de educación, de comunicación y de cómo resolver esos problemas del día a día. Tenéis acceso a él a través de mi web www.adolescenciayfamilia.com. Si es de tu interés, pásate por allí y inscríbete. Sin más, un saludo y nos vemos, nos oímos la próxima semana.